Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema importante para todo creyente, el tema de la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de demonios o de espíritus inmundos, de los cuales nos habló y nos autorizó con poder nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ubicarnos por favor en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 7, verso 24 en adelante. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu palabra, liberta al cautivo, restaura y reconcilia al descarriado, levanta al caído, sana al enfermo. Fortalece a tu pueblo en la fe y glorifícate con poder, haciendo lo que has determinado hacer por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer una aclaratoria porque no muchos reciben la palabra de la liberación. Hay una discusión actual desde hace mucho tiempo, que si es ministerio, que si es don, que no es ministerio, que eso no es bíblico, que eso no es de Dios, que lo que hace es meter más demonios de los que hay. Y claramente Dios ha hablado desde el principio de liberación. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, hay una manifestación clara. Marcos 1, 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y escucha lo que dijo Jesús. Verso 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ahora escucha el verso 27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Y qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Viste la gran pelea? Tiene años, tiene siglos, tiene tiempo. Se la discutieron al autor, al que tiene el poder, al que tiene la autoridad, al que dijo: toda potestad me es dada en cielo y tierra. No nos van a discutir a nosotros si él dijo: si así hicieron con el árbol seco, más aún a nosotros. Por eso comienzo la introducción con una anécdota. Una rana cayó en una olla con agua que estaba sobre una hornilla. El agua estaba pasando de tibia a hervor y la rana cayó en esa agua. Como no sintió ni frío, sino sintió el agua que se estaba aclimatando por el calor que transmitía la hornilla con ese fuego, ella se fue acomodando, no huyó, no escapó, sencillamente siguió ahí
hasta que el árbol siguió su curso y el agua hirvió hasta acabar con la vida de esa rana. Y Dios no quiere eso para su pueblo. Es una fábula, sí, pero la traigo a cotación para que te des cuenta que las situaciones que vives no es para que te aclimates a ella, no es para que te acomodes a ella, no es para que te sumerjas en ella, no es para que esperes el final de los días allí encerrado sin hacer absolutamente nada. Vamos a entender hoy qué es la liberación, por qué Dios te ha dado poder, por qué Dios te ha dado autoridad y qué es lo que tienes que hacer para fortalecer ese poder y esa autoridad y no acomodarte a lo que estás viviendo. A un general de muchas batallas le preguntaron en una oportunidad, ¿cuál es el ejército que tiene más victoria? ¿Cuál es el ejército que gana más batallas? Y él sencillamente contestó, el ejército que avanza. ¿Qué significa esto? Que el ejército que desee conquistar más batallas no puede quedarse estancado recibiendo los azotes del contrario, del enemigo, en nuestro caso del maligno. Debemos salir adelante también con las armas que nos ha dado Jesucristo para desplegar la ofensiva, quitarle terreno al maligno que ha ganado y hacerlo no solo retroceder, sino huir por siempre y para siempre. ¿Cómo haremos esto? Lo manejaremos, lo entenderemos, lo estudiaremos a través de esta prédica enseñanza que he titulado La liberación es el pan de los hijos y de las hijas. Vamos a comenzar con una aclaratoria importante con textos bíblicos. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las escrituras de esta ley. Lucas 24:24. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Segunda de Timoteo 3, versos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan 5, del 1 al 40. Es necesario conocer esta porción bíblica porque allí hay una interpretación errónea que nos ha venido acompañando. Habla de un reproche que le hizo Jesús de Nazaret a los tradicionalistas, a los que vivían en una costumbre, que conocían la Biblia, la estudiaban, la leían, la enseñaban, pero rechazaban a Jesús de Nazaret. En el verso 10 Jesús les habla del legalismo, de la religiosidad, de la tradición, de la costumbre humana. En el verso 14 del capítulo 5 de Juan, Jesús dice a la mujer, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este punto es necesario conocerlo. Cuando Dios nos liberta completamente,
Debemos guardarnos del pecado para no ser cautivos nuevamente. En el verso 18 de este capítulo 5 de Juan, procuraban matarle porque él traía la verdad que se anteponía a la religiosidad y a la tradición y costumbres humanas. En el verso 19 hay una analogía con el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 2. Es imposible que alguien haga estas señales si Dios no está con él. Aquí está el reproche del que les hablo, del verso 37 hasta el 40. La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: mi Padre me ha enviado y Él también habla bien de mí. Lo que pasa es que ustedes nunca lo han oído hablar, ni lo han visto cara a cara. Ustedes no aceptan su mensaje, pues no han creído en mí, que he sido enviado por Él. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que las Escrituras hablan bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Ahí está el reproche al que se le ha dado doble aplicación. Dicen que Jesús mandó a su iglesia a escudriñar las Escrituras porque en ellas hay vida eterna. Pero no es así. Jesús con esa palabra le está haciendo un reproche a los fariseos, a los religiosos, a los tradicionalistas, a los que quieren guardar costumbres humanas, alejando al creyente del mismo Dios creador. Él le está reprochando escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, pero no reciben mi testimonio. Ahí está claramente el reproche. No es un consejo, no es una invitación, ni siquiera una exhortación. Es un reproche a los religiosos de la época. Vamos a titular este mensaje: la liberación es el pan de los hijos y de las hijas. Nos vamos a fundamentar en Marcos 7, 24 al 30. Ya hablamos de la mujer Ciro Fenicia y su fe. En el verso 29 dice: el demonio ha salido de tu hija. Jesús nuevamente hablando de demonios y de expulsión. En el 30, y la hija estaba acostada en cama. Tenía alivio, había sido libertada. Lucas 4, 17 al 20. Ahí Lucas nos habla de un ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice el mismo Señor Jesucristo cuando leyó la porción de Isaías en la sinagoga. Y lo ungió para 5 tareas. La primera, dar buenas nuevas a los pobres, llevar el evangelio de la salvación. La segunda, sanar a los quebrantados de corazón. Ahí nos está hablando de sanidad interior. Hay que echar fuera el demonio, es lo espiritual. Y ahora vamos a lo humano, a sanar la parte del pensamiento y la parte humana que ha sido herida. Recuérdate del joven gadareno. Era derribado a tierra, era echado en el fuego, era maltratado como víctima físicamente. Y eso hay que sanarlo, porque eso marca lo profundo del corazón y lo profundo de la mente, trayendo hasta traumas y heridas profundas del alma que tienen que sanarse paralelamente o al mismo tiempo que lo espiritual. 3. Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Pregonar es anunciar públicamente y con voz fuerte un mensaje importante. ¿Cuál? El mensaje de la salvación y la libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pregonar significa anunciar, proclamar, divulgar y predicar. Se liberta al que está cautivo y se le devuelve la visión a los que están
en ceguera espiritual, como lo vimos en Marcos 1:23. ¿Qué nueva doctrina es esta?, preguntaron en el 27. El cuarta función o tarea, poner en libertad a los oprimidos. Y el quinto, predicar el año agradable al Señor. Este año agradable nos habla del tiempo del jubileo, ese tiempo de libertad y descanso que aparece en Levítico 25:10. Los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas y se da oportunidad a un nuevo comienzo. El Evangelio de Lucas fue escrito por un médico llamado Lucas, quien fue compañero de Pablo. Lucas 1:14 así lo expone. El propósito del Evangelio de Lucas: presentar un relato detallado y ordenado de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. La finalidad: fortalecer la fe de los y las creyentes. Ungido significa ungir, frotar, espolvorear sobre o untar sobre, aplicar un ungüento, pomada o líquido aceitoso sobre persona u objeto, como ocurrió con los utensilios del tabernáculo, ¿recuerdas? Pero en este aspecto, Éxodo 30, 22 al 33, nos dice que ungir es santificar y apartar personas y lugares para el servicio a Dios. Ungido en hebreo significa Mashá. Usted lo conoce como Mashiach y es el distintivo de Jesús de Nazaret, nuestro Mesías, el ungido de Dios. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos literalmente con aceite para su servicio especial. Éxodo 28, 41. Isaías 52:2 expresa lo siguiente: sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Isaías 52:2 es un llamado profético a Jerusalén para que se libere de la opresión y la aflicción, animándola a sacudirse el polvo de la derrota, levantarse de su postración y quitarse las cadenas de cautividad. 4 órdenes: sacúdete del polvo, olvida la vergüenza y el luto, prepárate para la restauración. 2. Levántate y siéntate, vuelve a tu lugar de honor y autoridad. 3. Suelta las ataduras, rompe las cadenas de la esclavitud y la opresión. 4. ¿A quién va dirigido? A la cautiva hija de Sión. Se dirige a la ciudad de Jerusalén y a su pueblo que ha sido cautivo. Isaías 61:3 proféticamente expresa: se le ha dado óleo en lugar de ceniza. Habla de transformación divina del dolor, del luto y la vergüenza en gozo, belleza y alabanza. Nos traerá consuelo, esperanza y la bendición de Dios por la restauración completa que nos brinda el Creador. El poder de Dios está dispuesto para ti y para mí, para libertar, sanar y transformar vidas. Marcos 16:17 nos expresa qué es la liberación. Aún se discute si es un don, un ministerio o qué es. Te voy a decir algo según la introducción que hicimos, que las cosas secretas son de Dios, las reveladas son nuestras. Que a Jesús en Marcos 1, 23, 27, 29 dijeron: ¿qué doctrina es esta? Porque echó fuera un demonio en la sinagoga, lo cual puede decir y quiere decir que aún en las iglesias actualmente pueden haber personas que visiten y pueden tener demonios y que necesitan que usted y yo nos hagamos de la autoridad y del poder que Jesús nos ha entregado y les demos libertad a ellos.
Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. 1. En mi nombre echarán fuera demonios. 2. Hablarán nuevas lenguas. 3. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. 4. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La liberación es una señal del poder de Dios y la autoridad en el creyente. Mateo 10:1. Jesús reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Poder es dinamis en el griego y autoridad es exousia en el griego. Lucas 10:17-24, en el regreso de los 70, ellos dicen, los demonios se nos sujetan en tu nombre. 1 Corintios 2:4-5, el apóstol Pablo dijo, vine a ustedes con demostración del Espíritu y poder. Poder es dinamis, que significa poder, fuerza, y dinamita lo que hay depositado en ti. Autoridad es exousia, autoridad, derecho y permiso. Tienes el derecho, tienes la autoridad y el permiso de parte de aquel que dijo, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Haz la obra de libertar a otros, no te detenga, porque Romanos 1:16 nos ha dicho, es poder de Dios. Voy a hacer una aclaratoria. Personas dicen que David libertó y le echó fuera el demonio a Saúl en 1 Samuel 16:23. Eso nunca ocurrió. Dice, y el espíritu malo se apartaba de él cuando David tocaba. Pero no lo echó fuera, se apartaba por espacios, porque el ministerio de la liberación, la expulsión de demonios, vino con Jesús el Nazareno. El demonio que tenía Saúl no fue reprendido, no fue expulsado, solo recibía alivio Saúl. Se apartaba aquel demonio, pero no salía fuera definitivamente. Por eso el orgulloso Saúl seguía persiguiendo a David hasta que ocurrió lo que acabó con su vida. Bien, para los que dicen que no todo es demonio, lea Primera de Reyes 22:23. Un espíritu le dijo a Dios, saldré y seré espíritu de mentira. 1. Espíritu de mentira. 2. Números 5:14. Un espíritu de celos. 3. Marcos 5:9, Lucas 8:30. Legión se llamaba porque somos muchos. Marcos 9:14-29. 17. Un espíritu mudo, dice el Padre. 19. Generación incrédula, les dice Jesús. 20. Cuando vio a Jesús, lo sacudió con violencia al joven. Cayó a tierra revolcándose y echando a espumarajos. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde niños. Muchas personas son oprimidas desde niños y estas aclaratorias son necesarias. Muchas personas sienten que se les sientan en la cama, en el colchón, escuchan pasos, escuchan susurros, sienten presencia. Pero el diablo no quiere que tú creas esto, mucho menos que lo sepas. Entonces, para matarlo, el versículo 22 y en el 25, Jesús le dijo, espíritu mudo y sordo. Hay espíritu de mudez, hay espíritu de sordera, hay espíritu de enfermedad, aunque el que esté a tu lado no lo creas o usted tampoco lo crea. Pero hay poder en Jesús, en su nombre hay autoridad. Y dice que Jesús le dijo, yo te mando, sal de él y no entres más. Legión en el contexto militar romano es una unidad del ejército romano, una fuerza considerable y bien entrenada, que podía variar entre 3.000 y 6.000 soldados, no importa la cantidad, son muchos. Simbolismo. Al usar este nombre de legión, los demonios enfatizaban
Su gran número, que era más de 1, más de 2, más de 3, más de 10. Su organización, su naturaleza opresiva y destructora. No querían el bien de ese joven y tampoco quieren tu bien ni el mío. Por eso no quieren que conozcas de liberación. Muchas personas con años en el ministerio, al frente de una obra, de una iglesia, de un grupo, en un liderazgo, no aceptan la liberación y el diablo juega con ellos. Los tiene entenebrecidos, los tiene cauterizados y el que está con ellos congregándose sigue cautivo, sigue sufriendo, sigue herido, sigue esclavo, sigue preso, porque no le dan la liberación que necesita. Para eso vino Jesús de Nazaret, para deshacer todas las obras del diablo. Que el Señor reprenda al diablo y a todos sus demonios. Similar a como el Imperio Romano invadía territorios, así el diablo y sus demonios invaden territorios y poseen cuerpos que se prestan para ellos. Cuerpos aún de creyentes que están vacíos del Espíritu Santo y viven aún atados a pecados y a cosas ocultas que no confiesan, como la rebelión, la rebeldía, la amargura, el resentimiento, el rencor, el odio y otras inmundicias. Por eso Satanás se muestra como ángel de luz, 2 Corintios 11:14, se disfraza de forma engañosa pero atractiva para parecer bueno y justo, imitando la verdad y la bondad de Dios. Hay otra anécdota de otra rana. ¿Qué dice esta anécdota? Dice que hay una rana que fue capturada y cuando la querían eliminar por lo ruidosa que era, porque causaba asco, espanto, miedo y era muy ruidosa, ella comenzó a gritar: no me echen al agua, porque las que lo capturaron decían: vamos a echarla al fuego para acabar con ella. Y ella decía: no, al agua no, al agua no. Y la gente seguía diciendo: vamos a echarla al fuego para acabar con ella. Y ella decía: al agua no, al agua no. Y la gente prestó oído y dijo: le tiene miedo al agua, vamos a echarla al agua. Y cuando la echaron al agua, ella se retiró usando su ejercicio en la natación, su costumbre en el medio mundo acuático, burlándose de quienes la habían liberado y diciéndoles: al agua no, porque es mi medio en el que mejor me desenvuelvo. Y así es el diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda. Le dicen a los ministros, a la iglesia, a los creyentes: primero, tú no puedes sacarme ni echarme fuera, no tienes poder, no tienes autoridad. Y segundo, le dicen: la liberación no es de Dios, eso es malo, eso es perverso, eso no es de Dios, porque la palabra ya te hizo libre. Y solamente persiguen que las vidas sigan cautivos y que no les sea revelada la palabra de libertad. Por eso, la religión es lo que las personas le añaden a la gracia. No hay nada que podamos hacer para alcanzar la gracia de Dios. No hay esfuerzo humano, no hay dinero que pueda comprarlo, no hay manera sino por fe, creer en la obra de Dios, pero hay que conocer la palabra. Mateo 15:3 y Marcos 7:9 al 13, Jesús confronta a los religiosos de la época y les dice: vuestras costumbres y tradiciones anulan los mandamientos, llevan a la hipocresía y a la desobediencia a Dios para seguir enseñanzas humanas, una falsa adoración al hombre, olvidando la justicia
la misericordia, la fe y la rectitud. Por eso, volviendo al tema de la liberación, es necesario conocer que sí es bíblico, que Dios lo establece en la palabra, que es Dios quien lo habla, que es Jesús quien lo enseña, que es Jesús quien da la autoridad y que es Jesús el libertador que en su nombre nos envía a nosotros a llevar libertad a todo cautivo. Hazte del poder de Dios. Hazte de la libertad en Cristo Jesús. Hazte de la presencia del Espíritu Santo. Llénate de la unción del Espíritu Santo, porque a causa de la unción muchos vendrán a ti para que le des la palabra. Y como dice Juan 11:4:4, desatadle y dejadle ir. Después que Jesús los resucite de entre los muertos y los pase de las tinieblas a la luz admirable, usted tiene la tarea, la comisión, la responsabilidad de desatarle y dejarle ir. Pero tú tienes que ser libre primeramente. ¿Libre de qué? De deseos engañosos, de deseos de llenarte financieramente, materialmente, de enriquecerte con esto que Dios nos ha entregado. Tienes que ser libre del egoísmo, de la usura, de la ambición, de la codicia. Tienes que ser libre de toda pecaminosidad, porque se te van a acercar mujeres si eres caballero, se te van a acercar jóvenes, se te van a acercar adolescentes, y si eres dama se te van a acercar personas de tu sexo contrario. También se te van a acercar personas con confusión en su identidad sexual, y no puedes caer en la contaminación pecaminosa sexual, en las pasiones desordenadas de la carne. No puedes caer en concupiscencia, y debes tener paciencia para no caer en la ira y la irascibilidad, para poderlos entender y atender sin reprenderlo, sin reprocharlo, sin juzgarlo, sin culparlo, sino dándole la palabra que sea de edificación. Es decir, tienes que ser libre en espíritu, alma y cuerpo. Debe haber paz en tu vida. Debe haber paz en tu corazón. No puede haber competencia con otro que tenga el don, el ministerio, las señales, los prodigios. Y no puedes entrar en competencia ni comparación, mucho menos en celos profesionales o ministeriales. Dios usa a cada uno como bien le parece. Recuerda que en una casa hay utensilios. Seamos de honra y hagamos aquello para lo cual Dios nos llamó. No entremos en competencia ni en discusión, porque hay que ser libre también del chisme, de la crítica, de la murmuración, del egoísmo, de la infamia, de la difamación. Muchas personas compitiendo con otros. Mira este que se la da, que se la da, que se cree. Yo tengo más dones. Y el apóstol Pablo dijo, ustedes hablan lenguas, yo hablo mucho más. Así que pidámosle al Señor que nos haga libre y verdaderamente libre. Renunciemos a lo oculto. Como dice Tito 2, renunciemos a la impiedad y busquemos ser completamente libres. Que se mueva la justicia de Dios en nuestras vidas. Que seamos equilibrados, transparentes. Que tengamos una vida de oración constante, porque la oración es el combustible que aviva la llama de la fe, del poder, de la autoridad, y nos fortalece en la unción del Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor, por tu bondad.
por el ministerio, las señales y el don de la liberación. Ayúdanos a usarlo y a movernos con prudencia. Ayúdanos a santificarnos cada día. Ayúdanos a ser obedientes, fieles a tu palabra, a tus estatutos, a tus decretos, a tus mandamientos. Ayúdanos a no extraviarnos ni a derecha ni a izquierda. Y ayúdanos a llevarle la palabra a todo necesitado, siendo libres de toda codicia financiera, económica, monetaria, material, y ayúdanos a no caer en concupiscencia con ningún hombre, con ninguna mujer, y a no ceder a los deseos engañosos de la carne. Ayúdanos a guardarnos íntegramente, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, y que el Dios de paz bendiga nuestro ser, llenando abundantemente nuestros corazones. Bendice las vidas que están escuchando, bendice las vidas que se conectaron. Afirma, Señor, nuestra fe y ayúdanos a avanzar en tu nombre. Dale libertad al cautivo, restauración al descarriado, reconcilia los matrimonios, la unión del padre con la madre, con los hijos, la familia, los hogares, los matrimonios. Y por favor, libertad al cautivo en la mente, en el alma, en el cuerpo, en el ser. Para la gloria de tu nombre, gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguiremos con este tipo de enseñanza. Búscame en el TikTok, que está parte de la predicación desglosada, y que Dios haga maravillas a través de ti, que eres su instrumento escogido para este tiempo. Un gran abrazo. Amén y amén.